Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les habla Alejandro Buendía, jefe de mercadeo de Servimeters. Les doy la bienvenida a este webinar. Esperemos que sea de total agrado de ustedes, que les saquen mucho provecho. Nosotros somos Servimeters, somos un organismo evaluador de la conformidad con más de 17 años de experiencia. Nosotros prestamos servicios de calibración, inspección y certificación y pues nos hemos movido en varios sectores de la economía y pues durante este tiempo hemos adquirido la experiencia necesaria para dictar este tipo de webinars. Les recuerdo que este webinar lo estamos haciendo en alianza con la 100 Capítulo Quindío. Los invitamos a que entren ahora mismo a su página web. Los que no los conozcan, pues los invitamos a que los conozcan ahora mismo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Pedro López, un experto en el tema, y entonces los dejo con él. Gracias, Pedro. Ok. Buena tarde. Les habla Pedro Arnulfo López, ingeniero electricista. Trabajo con Servimeters en la parte comercial y la parte de acompañamiento técnico con respecto a las capacitaciones y consultas hacia los clientes. Bueno, lo del día de hoy, vamos a verificar respecto a las áreas clasificadas, cómo nos muestran en generalidades del RETI. ¿Me escuchan? Creo que sí. Ok. Entonces, como tal, nuestra empresa ya lleva 17 años de acreditación con respecto a todas las competencias que tienen los inspectores de RETIE. Como tal, la presentación está basada en la NTC 2050, primera actualización, con las actualizaciones de RETIE al 2017. Como tal, no podemos hablar al momento que es la actualización de la NTC 2050, versión 2, o 2020 que le llaman, porque aún no tenemos el comunicado del nuevo RETIE que ya nos indique. Recuerden que el RETIE es de obligatorio cumplimiento y la NTC 2050 como tal es algo consultivo hasta que no lo apruebe el nuevo RETIE. Entonces, como tal, nosotros seguimos con la vigencia del RETIE a partir del diario oficial, de la resolución 40.908. No nos ha cambiado con respecto a cómo certificamos los proyectos al momento de la fecha, o sea, el día de hoy. Si ya vienen nuevos proyectos, ya tendrían nuevas modificaciones de acuerdo al nuevo RETIE y nuevo NTC 2050. Como tal, nosotros tenemos inspectores con todas las competencias, desde generación, distribución, transformación, uso final, instalaciones básicas y especiales, en ambientes clasificados, minas y asistencia médica. Como tal, en todas las presentaciones informo que el objetivo del RETIE como tal es garantizar la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación del ambiente, previniendo y minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Como tal, pues señalar exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con su buen funcionamiento, confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos, garantizando primero los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Igualmente, como tal, es una herramienta técnico-legal. Recuerde que el incumplimiento del RETIE pues, puede generar sanciones, multas y pues todo lo que venga.
Existen aplicativos para verificar primero que todo certificados de producto, que es el CICERCO, y cuando ya se emite un dictamen final, aprobado o no aprobado, en el DIE. A partir del 2017 se creó esta página donde aparecen los dictámenes ya legales. Como tal, como es una instalación especial, requiere de un diseño detallado firmado por un ingeniero competente, de acuerdo a al artículo 10.2 del RETIE, que sea un profesional que tenga una competencia legal, ¿sí? Para desarrollar su actividad. Ingenieros electricistas, electromecánicos, ingenieros en distribución y redes, y eléctricos. Como tal, firman las memorias, planos, firman toda la parte documental, la declaración de cumplimiento, los ingenieros para este caso. La parte de construcción, cuando se maneja por etapas, lo asumen la responsabilidad de los técnicos electricistas dependiendo de su especialización y los técnicos. Aplican RETIE con respecto a las instalaciones nuevas. Toda instalación especial requiere dictamen de inspección porque es un ambiente especial o puede tener áreas clasificadas que generan peligro. Como cuáles, las estaciones de servicio, las áreas de almacenamiento de combustibles, las plantas de producción de procesos que tengan elementos que puedan generar explosión. Entonces, requieren de dictamen de inspección. Ampliaciones y remodelaciones, cualquier remodelación, así sea porque esté por encima de los 24 voltios de alimentación, ya requiere de certificación de la remodelación. También, como tal, el dictamen tiene final, tiene una vigencia, una validez de 5 años. Hay que revalidarlo, nosotros tenemos la parte de visita periódica para revalidar el dictamen. Como tal, las personas que intervengan deben firmar una declaración de cumplimiento del RETIE, como tal los técnicos, los tecnólogos, los ingenieros, dependiendo de lo que se realice, y al final se emite un dictamen que lo firma el ingeniero competente de nuestra empresa. La declaración de cumplimiento se debe discriminar lo que se realizó. Red de distribución, instalación de un equipo en cierta zona, cambio de subestación. Prácticamente la firma el ingeniero o el técnico electricista que realiza la modificación, asumiendo la responsabilidad de lo realizado. Las personas que intervengan deben cumplir RETIE. También deben instalar productos que tengan certificación que aparezcan en la tabla, los productos que aparezcan en la tabla 2.1 del RETIE, de tener un certificado de producto RETIE que esté vigente. Entonces, primero que todo, los requisitos de las instalaciones principalmente son las distancias de seguridad con respecto a las partes energizadas, el sistema de puesta a tierra, la protección de sobrecorriente para cada circuito, los conductores debidamente calculados y el aislamiento apropiado, los envolventes, en este caso las canalizaciones, y la determinación de áreas clasificadas como tal. En el diseño detallado, de la W requerimientos, se deben especificar y se debe, en una parte del diseño detallado, en el 10.1 exactamente, tenemos el listado, que es la parte de las memorias técnicas que se llenan, que se entregan. Aparece la parte de áreas clasificadas. Ya verificamos de aquí en adelante la parte de qué es lo que requiere. Las personas que intervienen tienen su limitación con respecto a su matrícula profesional, lo que pueden intervenir. La responsabilidad del diseñador la asume el constructor cuando comience a ejecutar las obras. Este constructor debe estar registrado en el Registro Único de Propiedad de Productor e Importador, que es el RUPI del Ministerio.
la SIC, perdón. Todos los productos instalados prácticamente tiene su técnica de instalación, aparecen listados en la parte del artículo 20 del RET. Y hay que verificar siempre los espacios de montaje de los equipos de operación y a futuro su mantenimiento de equipos. Como tal, los riesgos relacionados con respecto a las instalaciones eléctricas en las zonas clasificadas, de áreas clasificadas, tenemos riesgos como la electrocución y riesgos como el conato de incendio. Como tal, las instalaciones especiales son aquellas que las instalaciones por estar localizadas en ambientes clasificados como peligrosos o por alimentar equipos o sistemas complejos presentan mayor posibilidad de riesgo que una instalación básica. Entonces, por tanto, requieren de medidas especiales para mitigar y eliminar tales riesgos. ¿Como cuáles? Las EDS de gas o de gasolina, las centrales petroleras en todos sus procesos, en sitios de almacenamiento de químicos o procesos asociados, y también la parte de asistencia médica en la parte de gases inflamables. Aquí vemos un ejemplo clásico como tal de una EDS y de una petrolera. Una EDS como tal que tiene zonas, los canopy, los surtidores, las islas y el sistema de compresión del gas. Como tal, las áreas clasificadas es una delimitación de espacio para clasificación de equipo. Entonces es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Como tal, la normativa que nos indica el RETIE, debido a que hay atmósferas potencialmente explosivas debido a las condiciones locales y operacionales, nos lista normas ISE, ANSI, NFPA y UL, dependiendo de ubicación, material, la misma fuente de ignición. Entonces, recuerden que hay 3 métodos básicos para eliminar el riesgo es, pero nosotros llamamos el triángulo. Este triángulo no se sostiene si no existe alguno de estos. Por ejemplo, si no existe el combustible, no hay fuego. Si hay oxígeno, si no hay oxígeno, no existiría el fuego. Y si no hay una fuente de ignición, no existiría el fuego. Entonces, estas técnicas están basadas en eliminar o mitigar alguno de estos para poder controlar la ignición, el incendio. Como tal, el RETIE nos enfoca en la NTC 2050, sección 500, y la API también nos confirma algunas distancias. Con respecto a los lugares clasificados, los lugares de tipo clase, el tipo de sistema de seguridad, llámese intrínseca, los lugares tipo clase, los hangares, los talleres de reparación, las gasolineras y tipos de estaciones de servicio, las plantas de almacenamiento de combustible y los procesos de pintura. Y también la asistencia médica, donde aparecen los anestésicos inflamables, que se puede considerar una zona especial, clasificada. Entonces, según la NFPA, las clases están asociadas a tipo de forma de sustancias existentes en el ambiente. Entonces, la clase 1 son gases, vapores y líquidos inflamables, clase 2 polvos combustibles, clase 3 fibras y partículas de combustible. Entonces, con respecto a los procesos, en la elaboración, el procesamiento, el transporte y el almacenamiento de sustancias inflamables, productos químicos y derivados del petróleo, es inevitable que ocurran escapes que en contacto con el oxígeno de la atmósfera pueden producir mezclas de una concentración explosiva. Los lugares donde se tengan la presencia de una instalación de equipo eléctrico se deben clasificar. La clasificación se debe hacer dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables y los polvos o fibras combustibles que pueden hacer
que puedan haber, perdón. En ello y por la posibilidad de que se produzca concentraciones y cantidades inflamables o combustible que genere una atmósfera potencialmente explosiva. Entonces, la parte de IS nos habla también de asistencia médica y la parte de minería subterránea que puede generar los polvos combustibles o fibras inflamables. Entonces, ¿quiénes pueden intervenir primero que todo en la clasificación y ¿qué? La parte de presentación de un área clasificada? Un ingeniero que tenga, que sea experto en áreas clasificadas y procesos. Como tal, debe tener experiencia, debe tener su curso de manejo de áreas clasificadas para poder presentar este documento que hace parte del ítem del 10.1 como áreas clasificadas. Entonces, en la clasificación de área se considera por lo menos los factores de temperatura del ambiente, la presión barométrica, la humedad, la ventilación, la distancia con respecto al gas o al vapor, las características físico-químicas del producto manejado, densidad, presión, el flash point, que es el punto de ignición, y la temperatura de evaporación, la temperatura de ignición, límite de explosividad. Entonces, con respecto al punto que estoy realizando el control, por ejemplo, válvulas, por ejemplo, puntos de conexión o próximos a los equipos eléctricos, llámese iluminación, llámese botoneras, llámese sistema de apantallamiento, que también puede estar próximo a la zona de clase y división. Entonces, con respecto a los sitios donde se almacenan los líquidos o los gases. Entonces, estos líquidos o gases pueden tener la zona cero, que es donde se abarca, donde prácticamente está inmerso el gas explosivo de manera permanente en periodos prolongados, que es el almacenamiento, que es en este punto. Sí, que es en este punto, que es en este punto y que es en este punto de, bueno, almacenamiento aquí y aquí. En la zona 1, abarca las áreas en las cuales se puede esperar que exista la presencia de atmósfera de gas explosivo de manera ocasional o frecuente. Por ejemplo, la zona 1, como lo ven aquí en la salida de este punto de este tanque, posiblemente exista. Y la zona 2, en las cuales solo se puede esperarse la presencia de una atmósfera de gas explosivo de manera muy poco frecuente, la atmósfera explosiva, constituida por la mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas, vapor, niebla, o si ella se genera. Existiría por periodos breves únicamente. Entonces, estamos delimitando que en esta zona, si existe algún equipo eléctrico o de sistema de control que supere los 24 voltios, debe tener una clasificación de equipo. Entonces, la clasificación de área. Para la asistencia médica tenemos que existen 3 grupos, grupo WIC, grupo WIB y grupo WIA. Entonces, para hidrógeno, acetileno, acetilaldehído, etileno, metano, gasolina o propano. Entonces, dependemos del tipo de fuente de combustible. Entonces, la parte de clase y división nos indica la división como tal. La división hace falta la referencia, hace falta de referencia a la frecuencia que en sitio se puede estar presente en el aire los gases o vapores inflamables, polvos, fibras, combustibles en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas inflamables. Entonces, la división 1, condiciones normales y operación o el mantenimiento. Como lo ven acá, este es una EDS, tenemos en un punto
que tenemos división 1 exactamente en los surtidores y división 2 alrededor de los surtidores. Entonces la división 2 es donde aparece la operación normal o el lugar adyacente a la división 1. Entonces, ¿qué estamos delimitando esto? Del elemento para combustibles, para gases, para diésel, para existen diferentes distancias. Eso lo manejamos en la NTC 2050 y en las normas API. En la parte de, según la clasificación EPN-FPA, ya lo hemos leído, que depende de gases, vapores, líquidos inflamables para la clase 1, para la clase 2, polvos combustibles, y la clase 3, fibras y partículas combustibles. Como tal, como lo había hablado anteriormente, para las petroleras, si existe un punto, un control, debe tener si existen equipos próximos, debe tener su clase y división. El código de temperatura, tanto el método de las clases como el de la zona, se requiere que el equipo esté marcado para mostrar la temperatura, operación y rango de temperatura. El rango de temperatura está identificado a través del uso del número de identificación. Estos son los rótulos que tienen los equipos dependiendo de su temperatura máxima, su clasificación y tipo NEC, que es la que aparece acá, y la tipo IS. Entonces, como tal, los productos eléctricos para la parte de áreas clasificadas deben tener su certificado de producto. Entonces, como tal, aquí vemos equipos anti-explosión, como interruptores, cajas, conduletas, botoneras, iluminación de emergencia o iluminación y los acoples, perdón, los sellos cortafuego. Esto se encuentra solamente en los equipos clase y división. Si los equipos están fuera de la clase y división, se puede manejar como si fuera sistema eléctrico industrial. Entonces, en la selección de los equipos, estos deben ser aprobados no solo para clase y división en zona, grupo de clasificación, el código de temperatura del lugar, sino también con base en las propiedades explosivas o combustibles del gas, vapor, polvos, fibras o partículas que se presenten. Adicionalmente, se debe considerar el calor que producen, no debe operar a temperaturas por arriba de la temperatura señalada del productor, del fabricante. Estamos hablando de los equipos. Lo que pudiera ser potencialmente una fuente de ignición. Entonces, los equipos a prueba de explosión, que son los que miramos anteriormente, las cubiertas de estos equipos deben contener y prevenir la propagación de la llama hacia afuera, pues esto lo acoge la parte de certificado de producto, a través de las juntas o aberturas para evitar las mezclas de vapores alrededor si se enciende. Las cubiertas deben ser suficientemente fuertes para resistir la rotura y la serie de formación, la presión interna y la ignición. ¿Por qué? Porque aquí internamente se manejan desconexiones y generan arcos eléctricos que posiblemente pueden generar, si existe un ambiente, una explosión interna, debe contener la explosión. Entonces, los códigos como tal, el control, existen las filosofías de riesgo para evitar la atmósfera explosiva o sustituyendo la sustancia explosiva por otra, eliminando su concentración, inertizado o propiciando la ventilación adecuada. Como tal es prácticamente quitarle a este triángulo una de sus fuentes, pues, y pues obviamente no existiría la ignición, la explosión, controlando estos métodos de riesgo. Como lo hablamos anteriormente, existe una desconexión en la parte de, digamos, maquinaria
o interruptores y luminarias, este arco eléctrico puede generar alguna explosión. Entonces, para eso existen métodos de riesgo, control de riesgo por medios de equipos a prueba de explosión o seguridad intrínseca o seguridad aumentada o equipo antidefragante, presurización, inmersión en aceite, relleno de polvo o moldeado. Lo que hacen es mitigar que no exista esta ignición. También son válidos sistemas de detección de gas, de combustible y equipos a prueba de ignición. Existe en el mercado dispositivos que pueden desconectar la fuente en caso de la presencia de algún ambiente. La parte de equipotencialización de este acople flexible, que lo vemos acá, para los equipos que tienen rotación, movimiento, debe tener sus accesorios adecuados. Entonces, ¿qué nos dice? Las conexiones equipotenciales se deben hacer mediante accesorios u otros medios adecuados para este propósito. Como medios de conexión, equipotencial no se debe pretender que en contacto de las boquillas del tipo de contratuerca o con doble contratuerca, los medios para conexiones equipotenciales se deben aplicar a todas las canalizaciones, accesorios, cajas, armarios involucrados en los lugares clase 1, clase 2, clase 3 y el punto de puesta a tierra de equipo de acometida. Como tal, nos nombra la NTC 2050, sección 250-79, que nos habla sobre el puente de conexión y potencial a los equipos. Prácticamente cada equipo debe tener su sistema de puesta a tierra. Si tiene este tipo de canalización flexible con su grapa ajustada en las terminales, equipotencializando la estructura. La parte le comenté con respecto a cuando ya finaliza los 5 años de vigencia, deben recertificarse, o nosotros le llamamos las visitas periódicas, pero también las EDS están controladas por una resolución, pues bueno, por varias, principalmente para la parte de gas natural comprimido, exigen el RETIE, el SICOM, que es el Sistema de Información de Combustibles, también exige el RETIE para poder alimentar este combustible, y la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso está pendiente cuando tiene sus vigencias. Como tal, las instalaciones antiguas, según el RETIE, pues antes del 1 de mayo de 2005, pues no existía el RETIE. Sí existía documentación técnica en el 350 que habilitaron la instalación. Después, si existe alguna EDS que tenga construcción por encima, después del 1 de mayo de 2005, debe tener actualizaciones de sus equipos y debe tener un RETIE, ¿sí? En esta norma, la 40278 del 4 de abril de 2017 nos indica ya de por sí las áreas clasificadas con respecto a almacenamiento, compresión, llenado, área de carga, madre, EDS, y área de descargue, hija, EDF. Hay que tenerlo en cuenta para hacer el cruce con respecto a las normas. Errores comunes como tal, hemos visto que primero que todo, el plano de áreas clasificadas, los planos eléctricos, unifilar planta, deben estar actualizados como tipo ASBIL. Las personas que firman, los ingenieros que firman el plano de áreas clasificadas debe tener su certificación o su carta de trabajo que tenga antigüedad en proyectos de áreas clasificadas. La parte de los compuestos sellantes para los sellos cortafuego deben existir instalados. Deben estar instalados y no deben estar presencia de aberturas o rotos que se secan y no lo aplican bien. Chapas antipánico para los cuartos eléctricos, que esto no se ve con respecto a áreas clasificadas, pero sí hace parte de inspección RETI.
Cuando son un uso final y su estación, también se revisa con respecto al RETI. La señalización de seguridad de riesgo eléctrico debe existir en los cuartos técnicos, en las cajas técnicas, en la parte de tableros y equipos que funcionen a más de 24 voltios. Alumbrado de emergencia para la parte de zonas, pues le llamamos zonas comunes, rutas de evacuación, si existen, paradas de emergencia para la parte de surtidores y que tienen EDS de gas, que tienen compresor, debe existir. Debe existir de fácil acceso. Puente equipotencial de equipos, que es lo que mirábamos con respecto a la equipotencialización de la conexión principal de los equipos. El uso de coraza flexible en vez de acoples flexibles como lo vimos en la anterior presentación, que tipo NEMA 7. Marcación de tubería expuesta en la parte eléctrica, tipo debe ser con franja naranja de 10 centímetros. Y pues si existen áreas conexas como alojamientos, cuartos de control, casinos, cafeterías, alumbrado perimetral, apantallamiento, deben cumplir con respecto a las observaciones del RETI. Para la parte de visita periódica, para las EDS, debe existir un dictamen anterior, plano de áreas clasificadas, plano de tierra, diagrama unifilera actualizado, chapas antipánico para los cuartos y las subestaciones, cuartos técnicos y subestaciones, señalización de seguridad con respecto a la parte eléctrica, el alumbrado de emergencia y las paradas del compresor y de surtidores. Al momento, preguntas, pues es el final de la presentación. Muchas gracias, Pedro. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Pregunta Luis Miguel. ¿Cómo se certifica la experiencia del ingeniero de diseño? Es una carta de una empresa que maneje procesos de diseño con respecto a la parte que tenga más de, pues se hablaba de 2 años, o proyectos que ya haya ejecutado y que tenga certificado RETI. Pregunta también Luis Miguel, ¿cuánta experiencia y cómo se certifica la experiencia del ingeniero diseñador de áreas clasificadas? Sí, como le contesté anteriormente, que tenga una empresa certificada que maneja estos procesos, que le genere, que ha manejado proyectos certificados y que tenga una antigüedad de unos 2 años en la empresa. Luis Miguel también nos pregunta, ¿debo adecuar las instalaciones si ellas están construidas antes del 1 de mayo del 2005? Con respecto al RETI, para la parte de remodelaciones debe cumplir con RETI. Vale más la seguridad que la... Daniel Sí. Sánchez pregunta, ¿es obligación las luces de emergencia en rutas de evacuación? Cuando tengamos un techo, sí. Si no tiene techo, si es en campo abierto, no. Mauricio Laverde pregunta, ¿cuál es la documentación mínima que exige la norma para programar una visita de recertificación? ¿Me confirmas? Mauricio Laverde pregunta, ¿cuál es la documentación mínima que exige la norma para programar una visita de recertificación? Como lo presenté en plano de áreas clasificadas y diagrama y dictamen anterior. Ricardo Ruda pregunta, ¿una subestación al ser exclusiva para una estación de servicio es?
Sí, debe ser exclusiva. José María pregunta, ¿quién controla el cumplimiento de las certificaciones RETIE en las estaciones de servicio? ¿El operador de red debe exigirlo? Para energizar un proyecto nuevo, sí, el operador de red lo solicita. Pero para, como le comenté en la presentación, para el cargue de combustible, ya lo están solicitando. Daniel Sánchez pregunta, si se hace una remodelación de un lugar y el lugar fue construido antes del 2005 y la ruta de evacuación no tiene iluminación, ¿debo colocarla? Si está bajo un techo y es una ruta de evacuación, por ejemplo, para una zona común, que en estos casos yo he visto proyectos que tienen como un pequeño centro comercial de locales y que tiene pasillos, debe tener rutas de evacuación. Recuerden que son edificaciones conexas, pero hacen parte de la certificación RETI. Daniel Fajardo dice, sistemas de instrumentación que funcionan a 24 BDC deben certificar cumplimiento en áreas clasificadas. Bueno, con respecto al RETI, requiere de certificación por encima de los 25 voltios cualquier dispositivo. En unos puntos de áreas clasificadas hay una seguridad intrínseca que funciona 12 y 12 voltios, 8 voltios o menos de 24 voltios que no generan riesgo, sí, que no requeriría de certificación. Daniel Sánchez pregunta, ¿en estaciones de servicio de gasolina o ACPM la tubería eléctrica debe ser IMC o RMC? RMC, metálica. Ricardo Ruda nos dice, Con su roscado correspondiente, porque también nos habla del roscado. Ricardo Ruda nos dice, una subestación al ser exclusiva para una subestación de servicio es considerada como una área clasificada. Bueno, la subestación como tal no, pero sí la área del compresor que puede estar conexa. Entonces, toca verificar, dependiendo del diseño, por ejemplo, distanciamiento, ¿sí? La parte de clase y división, salir de esa zona para que la subestación no sea tipo de área clasificada. Para eso está la clase de división, sacarlo de esa zona. John Arbey pregunta, ¿en áreas clasificadas cuál es la distancia mínima entre dos fuentes? De dos fuentes, pues se la enviaría vía correo, no tengo en el momento la distancia. Luis Miguel pregunta, ¿el código de temperatura para un motor debe cumplir con el 100% de la temperatura de autoignición? Si nos hablaba con respecto a la temperatura de los equipos, dependiendo de la tabla que les mostré, es una temperatura máxima. Daniel Sánchez nos pregunta, ¿los operadores de red están obligados a cumplir RETIE en sus oficinas? ¿Quién los supervisa? Creo que no entra el caso. En las oficinas dentro del proyecto sí. Como tal, el proyecto, cuando se se inspecciona áreas clasificadas, se inspecciona las áreas conexas, oficinas, administración, si existen, por ejemplo, talleres, si existen, por ejemplo, CDAs conexos, a este proyecto también se inspecciona. Mauricio pregunta, ¿qué tipo de pruebas o requisitos se deben verificar en una visita de recertificación? Bueno, primero que todo, en la recertificación es verificación de el diagrama unifilar
que entregar. Si existen remodelaciones o actualizaciones, deben cumplir RETI. Uso adecuado de las tuberías, canalizaciones, la parte de equipos instalados en sitio que cumplan RETI. Y que no existan cambios con respecto a la primera revisión. Luis Miguel pregunta, ¿debo clasificar el área de un laboratorio de análisis de combustibles? Si existe una fuente de un combustible, sí debe tener una delimitación de clasificación, de división, para delimitar equipos que se encuentren alrededor, porque tiene un combustible que puede generar explosión. Haider nos dice, para temas de tipos de cable, aparte de ser libre de halógenos, ¿debe regir de alguna especificación en las zonas clasificadas? Requerir, perdón. Como tal, lo que nos interesa en las áreas clasificadas es que primero existan sellos cortafuego con su compuesto sellante, entrando y saliendo de las áreas clasificadas. Como tal, el cableado no hay tanto problema. Jairo Esteban dice, buena tarde, teniendo en cuenta los requerimientos de experiencia que solicitan para el ingeniero diseñador, quisiera saber dónde se encuentran esos requerimientos, en RETI o qué norma, dado que cualquier ingeniero, así sea que inicie en una empresa asociada a áreas clasificadas, se va a comenzar sin experiencia algunas en estas instalaciones. ¿No hay forma de tener respaldo para poder realizar estas instalaciones? Bueno, requiere, pues, como tal, el diseñador debe adiestrarse, debe capacitarse y debe tener una experiencia en un proyecto como tal, o varios proyectos, entre más, mejor. He notado que se pide la carta de la empresa que maneje estos procesos y que tenga su antigüedad. Luis Miguel nos dice, ¿los equipos deben tener clase y la división en el rótulo? Con respecto al certificado de producto, habla sobre temperatura de operación, habla sobre el tipo NEMA 7, como tal no. Eso ya es determinación del diseñador para delimitar equipos. Entonces, el diseñador delimita estos equipos a partir de lo que vimos en la parte de temperatura de operación máxima, el flash point, o sea, muchos, como tal, no aparece directamente en la placa equipo división 1. Diego Recalde dice, cordial saludo, ¿cuáles son los requisitos de diseño para la instalación de puesta a tierra en equipos de áreas clasificadas? Bueno, con respecto, les nombré de que debe tener un puente en la NTC 2050 sección 250-74-79. Ahí aparece cómo conectar equipos en áreas clasificadas. Prácticamente nos habla de una tierra paralela a la que va el circuito. Pues ya es determinarlo y verificarlo con la NTC 2050. Daniel Fajardo Torres pregunta, ¿criterios de áreas clasificadas también aplica para gases corrosivos y o venenosos, ejemplo H2S? Bueno, de azufre. Pues no tengo aquí en el momento la respuesta. Debería para en correo, se lo envió la respuesta. Pero dar el corrosivo no es explosivo. John Casas dice, ¿se puede perforar un tablero para hacer una salida en bandeja tipo escalera en un área clasificada y cómo disminuir riesgos?
Me lo imaginé, pero no. Disminuir riesgos con sellar la tubería al ingreso con sus sellos cortafuego y compuesto sellante. Y para allá se puede manejar como si fuera bandeja industrial. José María pregunta, ¿con qué resolución se reglamenta técnicamente las estaciones de servicio después de aplicado el RETI, es decir, desde 2005? La resolución 40278 del 2017 aplica para las estaciones de gas natural. Hay una NTC 4820, pues estaba leyéndola, sacando varias cositas, pero no. Para consulta, la 4820. Daniel Sánchez pregunta, ¿la tubería RMC para instalaciones eléctricas es obligatoria cuando es a la vista o también bajo concreto o bajo concreto puede utilizar PVC en estaciones de servicio de gasolina? Lo que nos interesa, si es a la vista RMC, porque es metálica. En área clasificada, pues literalmente debe ser metálica. El PVC embebido, pues es para otro tipo de aplicación. Porque no tendríamos la terminación de los sellos cortafuego y los compuestos sellantes. Entonces es para mitigar y controlar eso. Luis Miguel pregunta, ¿puedo mezclar técnicas de instalación de normas IS, zonas, INC, clases y divisiones? No, en una parte del RETI ya nos indica que no podemos combinar normas. Si estamos iniciando con un proyecto IS, todo lo tenemos que normalizar IS. Si arrancamos con el proyecto tipo NTC o NFPA, así debemos construirlo. Luis Miguel pregunta, ¿un equipo clase 1, división 2, es a prueba de explosión? División 2, que está muy próxima a la parte de División 1, que indica que existe un posible riesgo. En División 2, no. No requiere de como tal parametrización. Verificar la parte de División 1, que es donde nos interesa el control de la explosión. El control de la parte eléctrica, perdón. Daniel Fajardo pregunta, ¿la protección contra descargas atmosféricas debe ser especial para estas zonas o áreas clasificadas? Si está dentro de las zonas de divisiones, debe ser con el tipo NEMA. Recuerden sacarlo de las divisiones. Si está fuera de las divisiones, no requiere que sea un equipo certificado a prueba de explosión. A eso viene la pregunta. Luis Miguel pregunta, ¿puedo usar bandejas en áreas clasificadas? Bueno, desde que esté fuera de la división, no hay problema con respecto a la bandeja. Sí, porque entonces si está dentro de la división, o sea, cerca a la fuente, debe ser prácticamente protegida a la explosión. O sea, un equipo parametrizado anti-explosión. Bueno, vamos con la última pregunta y también nos la hace Luis Miguel y pregunta, ¿puedo usar un tablero NEMA 4X purgado con gas inerte en un área clasificada? Sí, en una parte nos hablaba de los NEMA y de gas inerte, dependiendo de la aplicación. Verificar las condiciones de operación del NEMA 4X.
Bueno, acá como tal ya finalizamos el webinar. Agradezco nuevamente a todos y cada uno de ustedes por su asistencia, por las preguntas. Si surge alguna pregunta adicional sobre el tema, nos la pueden hacer a mi correo. Mi correo es alejandro.buendia@servimeters.com o al de Pedro, pedro.lopez@servimeters.com. Les recordamos que cualquier cosa también los podemos atender en nuestra página web. Estamos prestos a cualquiera uno de sus requerimientos. Los invitamos también a que conozcan nuestras redes sociales, nos sigan, que estamos ahí publicando contenido que es muy seguramente de su interés, y también en LinkedIn. Les recordamos también que este webinar fue realizado con el apoyo de Así en Capítulo Quindío. También los invitamos a que vayan a su página web. No siendo más, les agradezco a todos por haber venido. Cepero, ¿algo más? Sí, con respecto a la actualización de la NTC 2050, que ya estamos realizando el curso de actualización dictada por un ingeniero inspector para la actualización de la NTC 2050. Claro que sí, para los interesados. Gracias, Pedro, por ese anuncio tan importante. Vamos a dar un curso sobre los cambios y todas las actualizaciones de la NTC 2050. Los interesados también nos pueden escribir por correo, y pues nosotros les suministramos toda la información referente al curso. No siendo más, les agradezco mucho por su asistencia. Gracias, Pedro, por el conocimiento compartido. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos pronto. Hasta luego.